La llamada del terror. Mi nombre es Samuel, tengo 34 años y trabajo en un call center en la Ciudad de México. Lo menciono con cierto temblor en la voz porque, al principio, nada parecía fuera de lo común. Empecé hace unos años en el turno nocturno, buscando un salario extra y un horario que me permitiera estudiar de día. Jamás imaginé que esas horas tranquilas, en las que casi nadie llama, se convertirían en el origen de mis peores pesadillas. Siempre había pensado que el turno de la noche era ideal para ahorrar energía mental. Atendía llamadas de personas que, por diversas razones, necesitaban información o asistencia. A veces eran insomnes que buscaban a alguien con quien hablar, otras, clientes confundidos con la facturación de sus servicios. La mayoría colgaba de inmediato cuando se daban cuenta de que llamaban al número equivocado o no encontraban la ayuda que esperaban. Sin embargo, con el paso del tiempo, empecé a notar un patrón extraño en ciertas llamadas que parecían surgir de la nada. La primera vez que sucedió fue una madrugada en la que apenas había atendido 3 o 4 llamadas. El reloj del sistema marcaba las 2:37 de la mañana cuando un tono agudo rompió el silencio. Respondí con mi frase habitual, esa que me exigía la empresa para mantener el profesionalismo. Nadie contestó al otro lado, solo se escuchaban leves jadeos, como de alguien que corre aterrorizado o intenta contener el aliento. Supuse que el cliente estaba nervioso o que era una broma. Quise colgar, pero había algo en la calidad de aquella respiración, sonaba real, impregnada de una tensión indescriptible. Pregunté 3 veces si necesitaba ayuda. No obtuve respuesta clara, solo un murmullo. Decidí que tal vez era un error en la línea y colgué para no perder más tiempo. Durante el resto de la noche, tuve un nudo en el estómago. Las noches siguientes todo parecía normal, incluso aburrido. Sin embargo, unas semanas después, llegó la llamada que cambió para siempre mi percepción de la tranquilidad nocturna. Era alrededor de las 3:15 de la mañana cuando escuché el tintineo del teléfono. Apenas contesté, escuché el sollozo de una mujer. Su voz temblorosa me pedía ayuda, decía que alguien estaba en su casa. Al principio pensé que era otra broma de mal gusto, porque su tono parecía exageradamente angustiado, pero algo en su forma de respirar me hizo dudar. Le pedí que se calmara, intenté obtener sus datos. Revisé en el sistema, pero no había número de origen, era como si la llamada no proviniera de ningún teléfono registrado. El llanto se transformó en un susurro sofocado. Esa mujer hablaba de alguien que había entrado en su habitación. Ya entró, dijo tan bajito que me estremecí. Un segundo después, escuché un grito desgarrador, un aullido de puro terror que me heló la sangre. Luego la línea se cortó con un chasquido seco. Me quedé mirando el auricular en mi mano, sin poder reaccionar. Corrí con mi supervisor para reportarlo, esperando que tomara acciones, que marcara a la policía o algo similar. Pero lo que me respondió me paralizó. Cada cierto tiempo, alguien en este turno recibe esa misma llamada, lleva sucediendo más de 10 años. Su expresión parecía fría, incluso acostumbrada. Me dijo que no me preocupara, que así era el trabajo de madrugada. Era imposible denunciarlo, aseguraban que no se encontraba registro alguno. Me entregó una hoja de incidentes para que la llenara, pero su mirada indicaba que no valía la pena siquiera mover un dedo al respecto. A partir de esa noche, todo cambió en mi vida. Empecé a dudar de cada sonido que surgía en la penumbra de la oficina. El call center en las madrugadas se sentía enorme, un lugar vacío y estático, con fluorescentes parpadeantes que parecían entes vivos acechando en las esquinas. Mis compañeros de turno se mostraban distantes, como si compartieran un secreto que yo aún no comprendía. Uno de ellos, un tipo callado que se hacía llamar Gabo, me dijo sin preámbulo una noche, si recibes la llamada de nuevo, no escuches mucho. Trata de colgar rápido, o te pasará lo mismo que a otros. No quiso dar detalles, y algo en su mirada me dejó pensando que no lo decía por bromear ni asustarme. Con el tiempo, empecé a notar que los que llevaban años en ese mismo horario tenían un aspecto demacrado. Ojeras profundas, miradas ausentes, manos temblorosas. Parecía que jamás podían conciliar el sueño,
como si algo los persiguiera incluso en sus momentos de descanso. Cuando les preguntaba al respecto, me evadían con respuestas vagas o con un giro en la conversación. Era un silencio colectivo, casi un pacto implícito de no hablar de esa llamada. Cada vez que el teléfono sonaba de manera inesperada, mi corazón comenzaba a latir con fuerza desmedida. Temía que fuese ella, la misma mujer, que me suplicara ayuda de nuevo. Pasó casi un mes sin noticias de aquella voz, hasta que llegó la noche en que la línea sonó de manera cortante a las 2:59 de la mañana. Respondí temblando, casi deseando no escuchar nada al otro lado. Pero la llamada permaneció en silencio. De fondo, se oía un crujido, como si alguien pisara lentamente el suelo de madera. No supe qué decir. Mis palabras se atoraron en la garganta. Entonces, se escuchó un suave sollozo, demasiado familiar. Mi mano sudaba mientras sostenía el auricular. «¿Estás ahí?», murmuré. Hubo otro crujido, luego un golpe y un forcejeo. Sentí un escalofrío recorrérmelo todo, y de pronto, otra vez, la línea se cortó. Dejé el teléfono temblando en su base. Esa noche no pude dormir. Me quedé vagando por mi departamento, con las luces encendidas, repasando mentalmente cada detalle. ¿Quién era esa mujer? ¿Por qué llamaba al call center en lugar de llamar a la policía o a un vecino? Y sobre todo, ¿por qué la llamada no aparecía en el historial? Comencé a obsesionarme. Pregunté a técnicos, a supervisores, a gente de mantenimiento. Nadie tenía una explicación. Algunos me miraban con lástima, otros con una ligera burla, como diciendo, bienvenido al club de los atormentados del turno nocturno. Conforme avanzaban los días, mis noches se volvieron una tortura. Cualquier movimiento en la oficina me ponía a la defensiva. Escuchaba ruidos que antes ignoraba, como si, de la nada, el aire acondicionado cobrara vida y susurrara mi nombre. A menudo sentía que alguien se paraba detrás de mí mientras tecleaba mis reportes. Me daba la vuelta y no había nadie. Pero un hilo de sudor frío me recorría la espalda, recordándome que algo siniestro rondaba por esos pasillos solitarios. Las historias que contaban los veteranos cobraban cada vez más sentido. Algunos hablaban de un accidente ocurrido muchos años atrás en el edificio, un incendio en el que supuestamente murió una mujer. Otros mencionaban leyendas urbanas sobre una persona que había sido perseguida y atrapada por un intruso mientras hablaba por teléfono, pidiendo ayuda en vano. Ninguna anécdota coincidía del todo, pero en la esencia, todas compartían ese mismo tono de tragedia inconclusa. Me di cuenta de que aquel fantasma de la línea telefónica llevaba una década o más apareciendo, y que nosotros, en el turno nocturno, éramos sus testigos impotentes. Hubo una noche particularmente aterradora que selló mi determinación de renunciar. Eran casi las 4 de la mañana. Llevaba los audífonos puestos, revisando un formulario, cuando noté que la luz de mi estación de llamadas titilaba sin emitir el sonido habitual. Llamada entrante apareció en la pantalla, pero no oí el timbre. Sentí un hormigueo en el estómago. Era como si algo o alguien intentara contactar directamente mi línea. Respondí con la garganta seca. Un instante de profundo silencio y de pronto escuché un jadeo que me heló. Reconocí el aliento entrecortado de aquella mujer. Su llanto era ahora más tenue, como el de alguien herido, atrapado, que no encuentra salida. Mi voz salió en un susurro, ¿dónde estás? El único sonido que recibí fue el de pasos, en apariencia lentos y pesados, acercándose. De pronto, se oyó un golpeteo rítmico, como si alguien diera contra la pared. Tuve la impresión de que cada golpe marcaba el avance de un asesino invisible. Quise colgar, pero mis manos parecían no responder. Una parte de mí deseaba ayudar, si es que aún podía. Quise gritar que corriera, que huyera. Fue inútil. De un segundo a otro, escuché un último jadeo de terror, un eco de un grito ahogado, y el teléfono quedó en silencio. De inmediato, un escalofrío me recorrió por completo. Sentí las lágrimas asomar, porque en ese instante entendí que no era solo una llamada perdida en el tiempo. Era como una repetición eterna de algo que ocurrió y sigue ocurriendo. Al reportarlo, como ya era costumbre,
mis jefes me pidieron llenar el formulario. Nadie mostró sorpresa. Uno de mis compañeros me palmeó el hombro diciendo, trata de no pensar demasiado en eso, pero era imposible. Ya no podía ignorarlo. Esa madrugada, al salir del edificio, revisé el cielo oscuro y tuve la sensación de que la ciudad, inmensa y llena de peligros reales, jamás me había parecido tan siniestra. No podía apartar de mi mente la idea de que la pobre mujer, o su espíritu, seguía atrapada en un bucle de horror, intentando inútilmente encontrar a quien la socorra. Y peor aún, sentí en mi interior que algo de esa energía se había pegado a mí, acompañándome incluso fuera de ese lugar. Durante las siguientes semanas, mis pesadillas se volvieron insoportables. Soñaba con pasillos oscuros, con teléfonos que sonaban desde cuartos cerrados, con gritos que atravesaban los muros. Me despertaba empapado en sudor, mirando con terror mi propio teléfono, temiendo que vibrara a deshoras con la misma llamada. Mis ojeras crecían, mi cuerpo pesaba. Apenas podía mantener la cordura. Había noches en que llegaba al trabajo con los nervios a flor de piel, dispuesto a enfrentar esa llamada que parecía rondarme, pero no entraba. Luego, cuando menos lo esperaba, el tono retumbaba y la voz llorosa me desgarraba de nuevo los tímpanos. Una madrugada, decidí que no podía soportarlo más. Toqué la puerta de mi supervisor y le dije que necesitaba un cambio de turno o una licencia por enfermedad. Me miró como si entendiera a la perfección mi situación. Lo siento, Samuel, respondió con indiferencia. No hay vacantes de día y la compañía no paga licencias si no tienes un parte médico. Sus palabras me dejaron claro que la gerencia prefería ignorar estas experiencias, quizá para evitar la fama del lugar maldito. El negocio era más importante que la salud mental de sus empleados. Comprendí que tendría que salir de ahí por mi cuenta, sin indemnización alguna. Las noches previas a mi renuncia se convirtieron en un infierno. Cada vez que atendía el auricular, mi corazón palpitaba con violencia. Cada leve crujido en la línea me recordaba que, en cualquier momento, podía volver a escuchar ese llanto suplicante. No me sentía capaz de salvarla. El insomnio se arraigó en mi vida y dejé de comer bien, con el temor clavado de que, de alguna forma, la llamada persistiría y me perseguiría incluso después de dejar el empleo. La última noche en el call center la viví con un nudo permanente en la garganta. A las 2 de la mañana, noté que la línea comenzaba a cortarse intermitentemente. El sistema se reiniciaba solo. El silencio en el piso de trabajo era absoluto, tan denso que parecía asfixiarme. Me levanté para ir al baño, necesitaba agua y respirar. Al regresar, vi que mi puesto estaba activo aunque yo no había contestado ninguna llamada. Acercándome, oí un susurro, como si la voz estuviera filtrándose a través de los audífonos. Sentí el corazón latir con una fuerza desesperada. Cogí con cuidado los auriculares y, al ponérmelos, escuché un lamento débil que se extinguía, como si alguien se alejara hacia un vacío infinito. No hubo gritos esta vez, solo un silencio que me pareció mucho más aterrador que el llanto o los golpes. Incapaz de seguir, apagué la computadora y salí sin despedirme de nadie. Subí al taxi con el presentimiento de que, si miraba atrás, vería la silueta de esa mujer apoyada en la ventana del edificio, llorando en silencio, atrapada en la repetición del mismo horror. A la mañana siguiente, redacté mi renuncia sin pensarlo 2 veces. Han pasado varios años desde entonces y todavía me despierto por las noches, empapado en sudor, recordando la respiración entrecortada al otro lado del teléfono. Hay momentos en que, incluso fuera de ese lugar, juro escuchar un tenue lamento que me eriza la piel. Es como si esa llamada no perteneciera solo a un lugar o un tiempo determinados, sino que fuera una advertencia que persigue a quienes nos atrevimos a contestarla. A veces reviso foros en internet con la esperanza de encontrar una respuesta, algún indicio que me confirme que todo fue un error o un hecho explicable. Pero lo único que encuentro son testimonios de otros operadores en distintas ciudades que describen historias similares. Gritos sin origen, números inexistentes, súplicas desesperadas que se repiten una y otra vez. Ahora vivo con la certeza de que nunca sabré con exactitud qué ocurrió aquella noche ni qué fuerza impulsa esas llamadas.
Solo me queda la sensación de que, en la penumbra, hay voces atrapadas en una espiral de sufrimiento. Hay algo muy real en esos lamentos y uno no vuelve a ser el mismo después de escucharlos. Cuando me preguntan por qué renuncié, siempre doy la misma respuesta: hay cosas que es mejor no atender. Aún así, las noches, en silencio, me recuerdan que hay relatos que no necesitan comprobación para helarnos la sangre y que hay llamadas que nunca deberían contestarse. La puerta. Trabajo como guardia de seguridad en un hospital de Buenos Aires desde hace ya varios años. Cuando empecé, solo buscaba un empleo estable para mantener a mi familia. Nunca imaginé que, con el tiempo, mis recorridos por los pasillos desiertos, especialmente en el turno nocturno, se convertirían en algo que me quitaría el sueño. Siempre creí que, al cuidar un hospital, mi función sería mantener el orden y la seguridad. Sin embargo, me di cuenta de que hay cosas que no se pueden explicar, sucesos que van más allá de cualquier norma y que dejan una huella imposible de borrar. Cada noche comienzo mi ronda cerca de las 11. Reviso las entradas principales, verifico que las puertas se encuentren con su respectivo candado o que las cerraduras electrónicas marquen verde en mi panel de control. Luego me dirijo a la zona de emergencias, donde todavía suele haber algo de movimiento, ya que no dejan de llegar ambulancias o familiares alterados por la salud de sus seres queridos. Aún así, lo que más me inquieta no es el ruido, sino cuando el hospital empieza a quedar en silencio, ese silencio que de pronto se siente demasiado cargado de un misterio que flota en el ambiente y que, a pesar de mis intentos de ignorarlo, siempre acaba anidando en el fondo de mi mente. Hay una parte del recorrido que me genera un escalofrío indescriptible: los pasillos de internación, donde casi todas las luces se apagan por la noche para ahorrar energía. Solo quedan encendidas algunas lámparas tenues que proyectan sombras extrañas sobre las paredes. Es en esos pasillos donde, con frecuencia, he creído escuchar pasos ligeros que se detienen cuando me acerco, o he oído susurros ininteligibles al doblar una esquina. Ya me acostumbré a decirme que todo es producto de mi imaginación, que tal vez es el viento o que alguna corriente de aire hace rechinar las puertas, pero hay noches en las que no logro convencerme de mis propias excusas. Una de esas noches, mientras recorría un pasillo del tercer piso, uno de los menos transitados a esas horas, sentí algo que me puso la piel de gallina. La noche estaba tranquila, sin mayor movimiento, y el murmullo habitual de los respiradores en las salas contiguas servía de telón de fondo. De pronto, escuché unos pasos firmes, casi arrastrados, que parecían venir de la parte opuesta. Me detuve para ver si encontraba a alguien, pero no se veía nada. Sin embargo, noté que el aire se enfrió y percibí un olor a antiséptico mezclado con algo indescriptible, quizá humedad estancada. Continué avanzando hasta que, después de varios metros, vislumbré una figura con bata de hospital. Lo primero que pensé es que se trataba de un paciente desorientado que salió de su habitación. Lo llamé con un señor, ¿se encuentra bien?, pero no obtuve respuesta. La figura permaneció inmóvil por unos segundos, con la cabeza ligeramente inclinada como si dudara si debía acercarse o no, y luego siguió caminando hacia el fondo del pasillo. Mi deber era interceptarlo y pedirle que regresara a su habitación o que recibiera atención de un enfermero, por lo que apuré el paso para alcanzarlo. Pero cuando giré la esquina, ya no estaba. Miré en todas direcciones y solo vi las luces titilantes del pasillo, el largo trecho vacío, y varias puertas cerradas que correspondían a depósitos de suministros o consultorios que no se usaban por la noche. No había a dónde ir, no había un lugar donde esa persona pudiera haber desaparecido sin ser notada. Di unos pasos más y sentí que mi propia respiración se volvía cada vez más pesada. La atmósfera allí parecía espesa, como si estuviera impregnada de algo oscuro e invisible. El corazón me latía con fuerza, pero debía mantener la compostura. Pensé que podría tratarse de un enfermo grave o un anciano con síntomas de demencia, así que bajé a la sala de vigilancia para verificar las cámaras. Quería cerciorarme de por dónde había escapado ese sujeto, quizás se había metido en algún recoveco del hospital. Cuando revisé la grabación, me helé. En la toma del pasillo donde lo había visto, se apreciaba perfectamente mi figura avanzando, sosteniendo mi linterna, y, a unos metros delante de mí,
esa silueta vestida con una bata clara que se alejaba. Seguí la imagen en la pantalla hasta el instante en que la figura se detuvo al final del corredor y luego continuó hacia la puerta de salida de emergencia. Se suponía que esa puerta era bastante pesada y tenía un seguro, y no registraba ninguna apertura en el sistema electrónico. En el video, la figura no hizo ningún movimiento brusco, simplemente caminó con lentitud hacia la puerta y luego se desvaneció. No se la vio traspasarla de forma normal, ni la puerta se abrió, ni nada parecido. Era como si, en el último segundo de la grabación, la cámara fallara por un instante y, cuando la imagen volvió a estabilizarse, la figura ya no estaba. Me sentí aturdido y con un nudo en el estómago. Llamé a mi compañero del turno, un enfermero experimentado que llevaba casi el doble de años que yo en este lugar, y le conté lo que había visto. Cuando le describí el aspecto del hombre con bata, se quedó blanco. Me dijo que esa descripción coincidía con la de un paciente que había muerto allí hacía unos 5 años, un sujeto que, al parecer, falleció luego de complicaciones tras una cirugía de urgencia. Según el enfermero, alguna vez escuchó rumores de que su espíritu deambulaba por los pasillos más apartados, pero siempre lo atribuyó a habladurías que circulan en los hospitales. Ninguno de los dos supo qué decir. Me quedé revisando la grabación en repetidas ocasiones y en cada reproducción sentía como el terror se enraizaba con más fuerza dentro de mí. Desde entonces, mis noches nunca volvieron a ser las mismas. Constantemente tenía la sensación de que había alguien detrás de mí, observándome desde algún rincón oscuro, a pesar de que los monitores mostraran todo vacío. A veces, al caminar cerca de las viejas escaleras de emergencia, oía pasos resonar como ecos en la estructura metálica, pero no lograba ver a nadie. Otras veces me parecía distinguir un leve murmullo, como una voz suave que susurraba mi nombre, pero cuando me detenía a escuchar con atención, el sonido se apagaba. Mis compañeros de trabajo no hablaban mucho del tema y cuando lo hacían, sus ojos reflejaban un temor que trataban de encubrir con risas nerviosas o con frases como, son cosas de la noche, la cabeza nos juega malas pasadas. Pero la verdad es que, después de lo que vi en las cámaras, no podía asegurar que fueran solo ilusiones. Una madrugada, mientras hacía la ronda en soledad, me aventuré a revisar uno de los pabellones clausurados, ese que se encontraba en refacciones eternas por problemas de presupuesto. Tenía la esperanza de comprobar que todo estaba en orden y no encontrarme con nada extraño, pero en el fondo presionaba el temor de que algo aguardara en las penumbras. Al alumbrar con mi linterna, vi puertas polvorientas, desconchones en las paredes, cables colgando y camillas oxidadas cubiertas con sábanas viejas. El aire estaba cargado de un olor rancio. Caminé con el corazón latiendo a 1000, sentía un nudo en la garganta y no quería hacer ruido, como si con mi sigilo intentara pasar inadvertido ante cualquier presencia que pudiera rondar allí. De pronto, percibí un sonido que reconocí de inmediato, el arrastre de unos pies descalzos. Se oía un roce ligero contra el piso, avanzando con lentitud. Apagué la linterna por un momento y contuve la respiración, tratando de agudizar el oído. El sonido se detuvo. No quería quedarme a averiguar si se trataba de alguien real o de otra cosa, y di media vuelta para salir de allí. A medida que pasaban las noches, mis nervios se tensaban más. Dormía mal durante el día, sumido en pesadillas donde me veía atrapado en pasillos interminables, perseguido por figuras sin rostro o por sombras que se movían como si tuvieran vida propia. El tiempo libre, en lugar de relajarme, me servía solo para pensar y alimentar el miedo. Llegué a dudar de mi cordura, a preguntarme si no sería mejor renunciar antes de que mi mente se terminara de quebrar. Sin embargo, mi familia dependía de mi sueldo y no podía permitirme un acto precipitado. Además, una parte de mí sentía curiosidad, casi como una obsesión enfermiza, por comprender el significado de aquello que aparecía de noche, por hallar alguna explicación lógica a lo que parecía escaparse de los límites de la razón. Poco después, en otra ronda, volví a ver algo que me aceleró el pulso hasta dolerme el pecho. Fue en el estacionamiento trasero, un lugar bastante amplio donde, por la noche, solo se veían algunas luces amarillentas que proyectaban sombras alargadas de los pocos autos presentes. Sentí un escalofrío y volteé casi por inercia, esperando no encontrar nada fuera de lugar. Pero allí estaba,
Otra vez, la misma figura con bata, de pie, mirando hacia uno de los muros. Esta vez no intenté hablarle. En lugar de eso, me quedé paralizado con la linterna apuntando en su dirección. Poco a poco, esa forma giró la cabeza como si quisiera mirarme. Fue un movimiento mínimo, pero sentí que en ese instante se congeló el tiempo y el aire se volvió una masa compacta imposible de respirar. Parpadeé y la figura ya no estaba. El haz de mi linterna iluminaba únicamente la pared gris y un charco de agua oscura que reflejaba mi propio rostro aterrado. Volví a mi puesto con un temblor en las manos que me impedía sostener el walkie-talkie. Cuando mi compañero me vio, notó que no estaba bien, aunque preferí no detallar lo sucedido. Solo comenté que necesitaba un poco de agua y tomar aire. Esa noche no pude borrar de mi mente la imagen de esa silueta ni el modo en que había girado la cabeza. Se me hacía un gesto imposible, antinatural, casi como si el cuello se retorciera más de lo que un cuerpo humano puede tolerar. Estuve todo el resto de mi turno con una sensación extraña, mezclada de horror y desasosiego. Las siguientes semanas fueron un infierno, cada pasillo, cada sombra, cada eco me ponía los nervios de punta. Ninguna explicación racional lograba consolarme. Fue en esos días cuando recordé que, durante la primera semana de mi trabajo, varios compañeros veteranos me decían, en tono bromista, que había que tenerles más miedo a los vivos que a los muertos, que los hospitales están llenos de historias y leyendas y que si uno dejaba volar la imaginación, nunca volvería a conciliar el sueño. Ahora, después de mis encuentros, sé que muchas de esas leyendas pueden ser más reales de lo que uno cree. Lo último que me hizo cuestionar todo fue cuando, en la sala de monitores, revisé las grabaciones de la cámara que apunta al sector de cuidados intensivos. Allí, había un leve parpadeo de interferencia que se repetía cada noche a la misma hora, exactamente a las 3:15. En esa fracción de segundo, al congelar el cuadro, se distinguía la figura difusa del hombre de la bata, caminando junto a las camillas como si estuviera revisando pacientes inexistentes. No es un defecto de la cámara ni una falla del sistema, porque el resto de las grabaciones lucen estables y claras. Con cada reproducción, sentía un hormigueo en la espalda, y mi mente no podía dejar de pensar en ese paciente que murió hace 5 años. Ahora, cada noche, recorro el hospital con el alma en vilo, atento a cualquier reflejo, sombra o sonido que pueda indicarme su presencia. Me siguen atormentando las dudas. ¿Qué quiere esta aparición? ¿Está atrapado en estos pasillos, condenado a vagar eternamente? ¿O es que ni siquiera sabe que está muerto? Las preguntas se me amontonan y el miedo se hace cada vez más palpable. Por momentos, creo que la razón se me escapa y que tarde o temprano acabaré por desmoronarme. El silencio de la madrugada, tan solo interrumpido por el pitido de las máquinas y el murmullo de algún paciente que duerme entre sueños delirantes, se ha vuelto un suplicio. Hay noches en las que, al cerrar los ojos, revivo las escenas repetidas veces y tengo la certeza de que no podré escapar de esta historia. No sé si algún día logre superar este terror. Tal vez tenga que vivir con ello para siempre. Cada vez que termino mi turno y salgo al aire fresco de la mañana, me alivio al ver el sol y sentir que, por fin, dejo atrás los pasillos fríos y los espectros que parece albergar el hospital. Sin embargo, en mi interior, sé que es solo una tregua pasajera, porque una parte de mí quedó amarrada a ese turno nocturno y a lo que allí habita, algo que no cruza puertas, no deja rastros en los sensores, pero cuya presencia te sacude el alma. Podría renunciar, buscar otro empleo, pero sospecho que, aunque lo hiciera, los recuerdos y las imágenes aterradoras me seguirían, porque hay experiencias que marcan la vida de uno con tinta indeleble. Y este hospital, con sus historias calladas y sus fantasmales rondas nocturnas, me ha atrapado en su red de misterio. Ahora sé que, para mí, esa puerta que nunca se abrió ya no se cerrará jamás. Y mientras tanto, con cada noche, sigo luchando contra el deseo de no mirar hacia atrás, de fingir que no escucho pasos en las sombras, de creer que todo es un sueño del que pronto despertaré. Pero la verdad es que no es un sueño, y cada ronda me lo confirma de la manera más escalofriante que pueda imaginar. La sonrisa gélida. Trabajo desde hace tiempo en la morgue de un hospital en Texas.
Es un lugar que muchos consideran macabro, pero para mí se había convertido en un simple espacio de rutina. Al principio, el olor penetrante a desinfectante mezclado con la bruma helada de los refrigeradores me revolvía el estómago. Sin embargo, con el pasar de las semanas, mi sensibilidad fue quedándose atrás. Llegué a creer que uno se acostumbra a casi todo, incluso a trabajar bajo la mirada inerte de los cuerpos sin vida. Pero ahora entiendo lo ingenuo que era. Hay cosas en este lugar que no responden a la lógica, algo más profundo que la muerte en sí misma. Siempre me toca el turno nocturno. La mayoría de la gente no quiere esas horas y para mí era la única opción por mi situación económica. Entraba a las 11 de la noche y salía alrededor de las 7 de la mañana. En ese lapso, mi labor era básicamente organizar archivos, disponer a los fallecidos para sus respectivos análisis forenses y, si era necesario, contactar a los familiares. Son tareas simples, pero a puerta cerrada y en medio de un silencio que parece aplastante, la tensión se acumula en cada rincón. Se oyen sonidos que nunca puedo explicar del todo, crujidos metálicos, pequeñas vibraciones en las paredes y a veces juraría que escucho pasos, pero cuando miro atrás, el pasillo está vacío. La quietud se apodera de mí desde que entro. Me pongo la bata y el cubrebocas, saludo con un asentimiento escueto a la enfermera que se marcha en ese momento, y me quedo solo en aquel subterráneo casi desierto. El ascensor por las noches parece un portal distinto, su luz es más tenue y suena un pitido lastimero que jamás escucho durante el día. Quizá el silencio acentúa todo. Al llegar a la morgue, lo primero que hago es revisar las gavetas donde se guardan los cuerpos. Verifico el número, el nombre, la etiqueta. No es un proceso muy largo. Luego, me sumerjo en las labores administrativas, archivando y revisando papeles. A veces es tan mecánico que empiezo a pensar en mi vida, en mi familia, en la gente que perdí. Hasta hace poco, creía que nada me sacaría de ese estado semiconsciente donde la rutina es el refugio ante cualquier horror. Una noche, todo cambió. Había un caso particular de un hombre mayor que había fallecido esa mañana. No recuerdo bien el diagnóstico, pero creo que fue un paro cardíaco. Su cuerpo llegó a mi turno ya dentro de una bolsa sellada. Lo ingresé en una de las cámaras frigoríficas y luego seguí mi rutina, redactar unos informes, firmar documentos de entrega y recepción. Eran cerca de las 2 de la madrugada cuando me di cuenta de que la pila de archivos atrasados era mayor de lo normal. Me acomodé en mi mesa de trabajo, bajo la única lámpara de la oficina contigua, con la intención de ponerme al día. Mientras revisaba documentos, sentí un escalofrío recorrerme. La calefacción de la morgue a veces falla y creí que era solo un cambio de temperatura, así que me froté los brazos y continué. Pero había algo más. Una especie de opresión, como si alguien me observara fijamente. Las lámparas del techo empezaron a parpadear. No me gusta admitirlo, pero mi corazón se aceleró. Levanté la vista y miré hacia el pasillo que conecta con la sala de autopsias. La puerta estaba entreabierta y la luz interior se colaba con un resplandor mortecino. Tragué saliva y me obligué a concentrarme de nuevo en los papeles. Fue inútil, el ambiente se volvió demasiado pesado y sentí la necesidad de levantarme, con la idea tonta de verificar que todo estuviera en orden. Caminé hacia la sala de autopsias. Solía hacerlo con seguridad, pero en ese instante mis pasos sonaban más fuertes de lo normal, como si un eco malsano los multiplicara. Al cruzar el umbral, vi algo que no olvidaré jamás. Había un hombre sentado en una de las camillas de la sala, con la mirada clavada en la pared opuesta. Era un anciano, su piel pálida relucía bajo la luz fría del fluorescente. Se balanceaba ligeramente adelante y atrás, en un movimiento casi imperceptible. Sentí como la sangre se me helaba. Nadie tendría que estar allí a esas horas, y menos en la sala de autopsias. Intenté formular una pregunta, pero la voz no me salía. Me aclaré la garganta y dije algo así como ¿se encuentra bien? Su respuesta fue tan extraña como aterradora, no pronunció una sola palabra, solo giró el rostro y me miró fijamente. Tenía los ojos hundidos y, aún así, brillaban con una especie de lucidez antinatural. Entonces, curvó lentamente los labios en una sonrisa que no podría describir como humana.
Era más bien un rictus que transmitía algo morboso. Sentí un frío intenso en el pecho y, sin pensarlo, corrí hacia la puerta en busca de ayuda. Grité por un doctor, por algún guardia o enfermero que estuviera cerca. Mi voz resonó en ese pasillo vacío sin obtener respuesta. Subí corriendo unas escaleras y encontré a un médico haciendo su ronda. Le conté lo que había visto y él me siguió, bastante escéptico, pero intrigado por mi expresión desencajada. Cuando volvimos, la camilla estaba vacía, como si nunca hubiera habido nadie sentado allí. Pero lo peor no fue eso. El anciano que creí ver resultó que su cuerpo yacía todavía en la cámara frigorífica, sin haberse movido un solo centímetro de su sitio. El doctor abrió la gaveta correspondiente y ahí estaba él, el mismo rostro cadavérico, el mismo cuerpo que había ingresado esa noche. Me miró de reojo, desconcertado, y me dijo que probablemente estaba sobrecargado de trabajo o sugestionado. Cerró la gaveta y me aconsejó tomarme un descanso. Ni siquiera me atreví a responder. Regresé a la oficina, pero ya no pude concentrarme en mis papeles. El aire me resultaba irrespirable, cargado de un pánico silente. Su sonrisa seguía ahí, en mi memoria, congelada en algún rincón de mi conciencia. Traté de ahuyentar esa visión por el resto de la noche. Bebí agua, me lavé la cara, incluso me di un pequeño golpe en la mejilla para convencerme de que debía seguir, que solo había sido un desliz mental. De vez en cuando, pensaba que quizás se trataba de un reflejo, un juego de luces en mi mente agotada. Sin embargo, cada sonido que escuchaba, cada parpadeo de la luz, me hacía sentir que algo o alguien se acercaba detrás de mí. Me daba la vuelta, y solo encontraba sábanas blancas y metal frío. Cuando quedaba cerca de una hora para mi salida, decidí aventurarme a revisar nuevamente la sala de autopsias, como si necesitara confirmar que todo estaba en calma. El silencio era casi insoportable y mis pasos resonaban con un eco mayor que antes. El lugar parecía diferente, con sombras que se alargaban más de la cuenta. Abrí la puerta con lentitud y me paré en el umbral. Aquel sitio lucía tan tranquilo que por un segundo creí que todo había sido una pesadilla. Avancé unos pasos y pasé la mano por la camilla donde había visto a ese anciano. Una sensación eléctrica recorrió mi brazo, como si un leve hormigueo surgiera de la nada. Aparté la mano rápidamente. Algo cayó al piso con un chasquido metálico. Me agaché para ver qué era. Se trataba de un pequeño bisturí quirúrgico que seguramente alguien dejó mal colocado. Lo recogí con cuidado. Fue justo en ese momento cuando algo helado rozó mi nuca. Volteé de golpe, con el corazón a punto de reventar. No había nada. Nada físico, al menos. La puerta estaba a varios metros. Sin embargo, sentía claramente la presencia de alguien, como si se hubiera parado justo detrás de mí. Mi respiración se aceleró tanto que creí que me desmayaría. Salí casi corriendo de allí, dejando el bisturí sobre la mesa metálica, y me refugié en mi oficina, mirando el reloj cada pocos segundos, deseando que el tiempo avanzara más rápido. Cuando el relevo llegó, me guardé lo sucedido. Nadie me creería, y no quería que me consideraran un empleado poco fiable. Esa mañana apenas pude dormir y tuve pesadillas confusas llenas de pasillos interminables y sonrisas diabólicas. Al día siguiente consideré no ir a trabajar, pero mi sentido de la responsabilidad y la necesidad económica me empujaron de vuelta. Lo más extraño fue que, en las noches sucesivas, empecé a sentir que la temperatura bajaba con más frecuencia y en ciertos momentos detectaba un olor que no era el habitual de la morgue, sino algo parecido a flores marchitas. A veces, ese aroma aparecía de improviso y luego se esfumaba. No podía explicarlo, pero me producía una tristeza indescriptible, como si me recordara algo que no quería recordar. A medida que los días avanzaban, comencé a notar otras señales. Una vez, mientras acomodaba archivos, escuché un golpe sordo en la cámara frigorífica. Fui a revisar, pensando que tal vez alguna gaveta se había atascado. Al abrir la puerta, todos los compartimentos estaban en orden, con sus pestillos bien asegurados. Sin embargo, el ruido se repitió, esta vez más cerca, casi detrás de mí. Me giré con el corazón encogido,
pero solo vi mi reflejo en la superficie metálica de las gavetas. Estaba pálido, con ojeras y un temblor en la comisura de mis labios que no podía controlar. Esa misma noche, cuando por fin me disponía a salir, escuché como un murmullo que provenía de la sala de autopsias. Al principio pensé que era el viento o un susurro lejano de las tuberías, pero al concentrarme me di cuenta de que ese sonido tenía algo parecido a sílabas, como si alguien pronunciara palabras incomprensibles. Mi primer impulso fue marcharme corriendo, pero algo me empujó a avanzar. Entré una vez más a ese lúgubre espacio, buscando la fuente de ese murmullo. Parecía no provenir de ningún sitio concreto. Era como si el aire mismo hablara. Cerré los ojos un segundo, intentando agudizar mis oídos. Fue un instante que se volvió interminable. Sentí un soplo helado junto a mi cara y abrí los ojos presa del pánico. Frente a mí, la puerta de la alacena donde guardamos instrumental quirúrgico se había abierto sola. Me acerqué con el pulso desbocado. Dentro no había nada fuera de lugar, solamente las bandejas con utensilios esterilizados. Sin embargo, en la parte inferior, donde guardamos algunos objetos menos usados, vi algo que me puso el vello de punta. Era una etiqueta de identificación que no recordaba haber visto ahí. La tomé y reconocí el nombre, el anciano que había fallecido hacía días, el mismo que se había sentado en la camilla. Aquella misma persona que había visto, o creí ver, sonriéndome con un gesto macabro. No sé cómo, pero mis manos sostuvieron la etiqueta con un temblor incontrolable. Fue entonces cuando sentí una fuerza casi invisible. Algo me presionaba los hombros y me empujaba contra la alacena, como si quisiera encerrarme ahí. Mi espalda chocó contra la pared y el impacto me dejó sin aire. Luché para alejarme, para huir, pero mis piernas no respondían. Por un segundo creí que no saldría con vida. Luego, tan de repente como llegó, esa presión desapareció. Caí al piso, jadeando, con la etiqueta aún entre los dedos. No pude quedarme más tiempo en ese hospital. Me levanté como pude, dejé la etiqueta sobre una de las bandejas y corrí hacia el ascensor. Apreté el botón con desesperación hasta que las puertas se cerraron. Dentro, la luz parpadeó y casi se apaga, como si una fuerza extraña intentara dejarme en la penumbra. A pesar de todo, llegué al vestíbulo y escapé al estacionamiento, sintiendo una náusea tan profunda que casi me arrodillo en el asfalto. Esa fue mi última noche ahí. Llamé al director al día siguiente para decirle que renunciaba. No quise explicaciones, no quise discutir nada. Solo necesitaba alejarme de esa morgue, de esa presencia que seguía clavada en mi mente con aquella sonrisa gélida. Todo lo que viví en esas horas, la mirada perdida de aquel anciano, las voces que parecía escuchar, las puertas que se abrían y cerraban sin explicación, nada se compara con el terror de saber que hay cosas que van más allá de nuestro entendimiento y que, a veces, nos rozan con su energía espeluznante. Incluso hoy, tiempo después de haberme alejado, no he logrado apartar de mis sueños su figura, sentada y sonriente en la camilla de la sala de autopsias. Cerraba los ojos por un instante y ahí estaba su expresión congelada, como una advertencia. Todavía me descubro en mitad de la noche sudando y con el corazón a punto de explotar, como si, en cualquier momento, aquella silueta fuera a aparecer junto a mi cama. Y entonces recuerdo la última vez que vi su rostro en la gaveta, intacto, idéntico, con el rictus eterno de la muerte y, sin embargo, lo había visto reír. Quizás no fueron alucinaciones. Quizás hay algo que permanece entre nosotros cuando exhalamos nuestro último aliento, algo que se aferra a los pasillos fríos y las salas de autopsias. Tal vez haya puertas que no deban abrirse y conversaciones que no nos corresponde escuchar. De lo que sí estoy seguro es de que, en aquellas horas fatídicas, sentí en mi carne el roce de lo inexplicable, y desde entonces la soledad de la noche me produce un escalofrío que no me abandona jamás. He intentado encontrar razones, buscar explicaciones lógicas, convencerme de que mi mente jugó con mis miedos, pero nada de eso me sirve cuando cierro los ojos y vuelvo a ver aquella sonrisa espectral iluminada por la penumbra. Ese hospital sigue funcionando, con su morgue en el subsuelo, donde cada madrugada un empleado revisa papeles, atiende llamadas y cierra gavetas. Alguien más ocupa mi antiguo puesto,
quizá con la misma indiferencia con la que yo empecé. Me pregunto si alguna noche, en medio del silencio, escuchará pasos invisibles o sentirá una mano fría en el hombro. Me pregunto si, al mirar una camilla vacía, notará una figura anciana sentada allí, mirándolo con unos ojos hundidos que de pronto brillan con un fulgor malsano. Y me pregunto, sobre todo, si se atreverá a contarlo o preferirá callar, como lo hice yo hasta ahora, para no ser tildado de paranoico. No sé si volveré a poner un pie en aquel lugar, y sinceramente espero que no. Pero hay una parte de mí que necesita respuestas. A veces, pienso en conducir hasta esa carretera polvorienta que rodea el hospital, quedarme fuera, en el estacionamiento, mirando las luces encenderse en las ventanas subterráneas. Y tal vez, solo tal vez, en ese silencio espectral de la madrugada tejana, vería esa sonrisa desde alguna ranura de la puerta. Si así fuera, creo que mi razón se quebraría definitivamente. Hasta hoy, no he encontrado la forma de apaciguar mis noches. Me despierto agitado, con la garganta seca y la imagen de aquel rostro flotando en mi mente. He investigado historias de apariciones, espíritus en hospitales y eventos paranormales, pero nunca hallé nada parecido a lo que viví en la morgue. No sé si es un fantasma o algo que mi mente fabricó para advertirme del horror que encierra la noche bajo la superficie de la vida cotidiana. Lo único que sé es que esa sonrisa gélida permanece en mi memoria y a veces siento que me observa desde la penumbra, burlándose de la lógica, de la rutina y de mi propia cordura. Ya no trabajo en morgues ni en hospitales. Prefiero un empleo donde las luces estén siempre encendidas y la gente esté viva, riendo o quejándose, pero viva al fin. Aún así, nada de lo que haga borrará la huella de aquella experiencia. Cada vez que cierro la puerta de casa por la noche, doy un vistazo atrás, esperando no ver a nadie. Porque temo, con un terror irracional pero vibrante, que en algún rincón, sentado en silencio, me espere aquel hombre anciano, con su piel helada y la sonrisa que me condenó a soñar con él cada maldita noche. Si disfrutas de los relatos, te invitamos a apoyarnos con un like y un comentario, ya que eso nos ayuda muchísimo. Además, si aún no estás suscrito o suscrita, te animamos a formar parte de la comunidad del terror. Muchas gracias por escucharnos y por tu apoyo.